Estás viendo Se ha dicho. Contentos como siempre de nuestra sección Resolución Especial porque hay temas que son del interés de todos y este tema que traemos hoy es sumamente importante porque no solamente tiene que ver con prevención sino también con sanciones penales y muchos de ustedes habrán escuchado los sucesos recientes sobre lamentablemente siniestros en residencias ocasionados por el manejo inadecuado de sustancias peligrosas. Un gran tema, un tema que ha pasado solamente a la palestra pública cuando hay un accidente, pero no sobre la base de la prevención. Y para eso, un experto, el teniente Helio Pimentel. ¿Cómo está? Bienvenido, teniente. Gracias por estar acá. Muy bien, gracias, doctor, a usted por la invitación y por permitirnos estar en este programa para hablar de este tema tan importante como usted lo ha Bueno, un dicho. currículum muy amplio dentro y fuera de Venezuela, porque además es experto, obviamente, como bombero universitario de la UCB, profesor universitario, TCU en Seguridad Industrial, ha sido instructor invitado tanto en la Universidad de Texas en los Estados Unidos, y ya también ha sido instructor en Chile, Venezuela, Guatemala, México. Así que, bueno, es un tema que domina de primera mano, porque además ha participado también en todo lo que tiene que ver con estos siniestros. Recientemente un bodegón conocido, un incendio en Bellomonte, el incendio del Seguro Social, el reciente incendio en el mercado de los Corotos. ¿Qué está pasando con el manejo de las sustancias peligrosas en Venezuela? Bueno, definitivamente hay que entender que una de las cosas que son fundamentales es la prevención. Muchas veces pensamos, incluso desde nuestro hogar, que el morralito de rescate nos va a salvar, y sí, eso es una ayuda, pero lo importante es hacer gestión de riesgo, antes que pensar únicamente en la parte reactiva. Es decir, estamos almacenando en nuestros hogares, en comercios, en zonas residenciales, o en, digamos que en sitios que no está permitido sustancias químicas, sustancias inflamables, sustancias combustibles, gasolina, gasoil y por supuesto lubricantes vehículos, aceites. Digamos que esa es la primera precaución que hay que tener. ¿Debemos almacenar eso en ese tipo de sitios? Definitivamente no. La gente desprecia mucho eso, ¿no? Porque pasó la época, lógico, de la escasez de la gasolina, la gente agarraba un bidón, lo metía en el estacionamiento de su edificio, dentro de su carro o inclusive en la casa y desmeritaban el peligro que puede tener eso. ¿Cómo definir una sustancia peligrosa para que quienes nos están viendo entiendan esto es peligroso aunque sea un poquitico? Muy buena pregunta. Precisamente un material peligroso es todo material, sustancia, producto que pueda causar daños a las personas, a las propiedades o al ambiente. Dentro de eso tenemos sustancias corrosivas, inflamables, tóxicas, explosivas, etcétera. Y precisamente en nuestro hogar es donde generalmente almacenamos en primer lugar ese tipo de productos. ¿Y dónde? Generalmente abajo del lavaplatos, abajo de la batea, al alcance de los niños, o muchas veces en la cocina, donde además tenemos fuentes de ignición. Entonces hay que tener mucha precaución precisamente desde ese punto de vista de la gestión de riesgo, identificar si yo debo o no debo tener ese tipo de sustancias, idealmente no, o en cantidades muy pequeñas, y si las tengo, cómo las tengo almacenadas. Definitivamente en nuestras casas no debemos tener un bidón de gasolina ni nada por el estilo. De hecho, el Código Penal establece en el artículo 516 que las personas que almacenen de manera, digamos que clandestina o contrariando la ley, pueden ser penados con un arresto no menor a 3 meses. Y no solo eso, en el caso de la gasolina, por ejemplo, y todo lo que se llama delitos de riesgo, son sustancias protegidas por el Estado, que son sustancias estratégicas, y por lo tanto puede haber delitos vinculados contra el Estado. Es decir, que la gente a veces pierde un poco la conciencia. Claro. Teniente Pimentel, una de las cosas que más se repite y que preocupa son todas las zonas residenciales que tienen locales comerciales abajo. Talleres mecánicos, sitios de almacenamiento, venta de productos. A veces las juntas de condominio se descuidan un poco, pasan un poco al margen del permiso de bomberos, porque ahí tiene que ver mucho el permiso de bomberos y todas las condiciones. ¿Qué debe hacer una junta de condominio para validar que su vecindad no esté en riesgo? Claro, son varios aspectos, ¿no? En primer lugar, tenemos que recordar que el principal responsable de la gestión de riesgo es la alcaldía. Y definitivamente, o las alcaldías, las comunidades, a través de sus juntas de vecinos, etcétera, deben ser garantes de que, primero, en una zona residencial que no está permitido un comercio, no se ha instalado ningún tipo de comercio. Precisamente eso es lo que establece el ordenamiento del territorio nacional, por temas de peligros y de amenazas que puede esto representar.
En caso de que haya además un local comercial donde se almacenen, manipulen este tipo de sustancias, fíjense un detalle, que los delitos penales son de orden público, los delitos ambientales, perdón, son de orden público, de manera que hay competencia inmediata de la policía, bien sea de la Policía Nacional Bolivariana, del Estado o de la alcaldía. La comunidad puede comunicarse directamente, bien sea con los bomberos, que también tenemos competencia en todo lo que son las inspecciones de riesgo. Lo importante es que no lo dejen pasar. Exacto. Porque a veces lo usamos como chisme, nos da miedo denunciar, a mí me parece que ahí hay algo peligroso, está oliendo a tal cosa, lo dejamos pasar y lamentablemente las consecuencias son a veces irreversibles. Claro, porque entonces vemos ahí como todo un edificio completo está afectado por una situación que usted bien comentó, de un bodegón, y hay un edificio completo, una serie de habitantes que perdieron su hogar. Quiero que tomen nota en casa sobre la ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos. Está publicada desde el año 2001, vigente en Venezuela con sanciones penales importantes y además con una serie de protocolos que se deben cumplir. De hecho, el artículo 129 de la Constitución establece precisamente que existirá una ley especial que regulará los materiales peligrosos. Y es esta ley que usted menciona, comúnmente conocida como Ley 55, la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos, que es una ley especial de la materia, pero también está la Ley Penal del Ambiente, la Ley Orgánica del Ambiente, que está muy relacionada y, como usted bien dice, establece además sanciones penales. Y que hay fiscalías especializadas, Correcto. hay fiscalías especializadas en protección de ambiente y que allí también se puede colocar la denuncia pública. Precisamente como usted lo acaba de decir, son delitos de acción pública. Correcto. En el momento que usted denuncie, un ente policial o un ente con competencia en materia de prevención tiene que abordar el tema. Lamentablemente las consecuencias posteriores muchas veces son irreversibles y caemos en otro terreno. Tampoco estamos preparados para afrontar el riesgo, es decir, hay falta de entrenamiento y falta de capacitación. Quien nos esté viendo que quiera en este momento instruirse, entrenarse, inclusive detectar a través del olfato, creo que a veces es importante. Que hay gente que pinta y entonces la gente empieza, huele a gas, y le digo, ya va, espérate, están pintando, no huele a gas. ¿Dónde podemos capacitarnos? Bueno, definitivamente el Cuerpo de Bomberos de la Universidad Central de Venezuela puede apoyarlos en eso. Síganos a través de las redes sociales @bomberosucb, pero siempre pueden igual acudir a cualquier tipo de organismo, ente público. De hecho, nosotros tenemos en Venezuela una norma venezolana COVENIN que establece los comités de actuación de emergencia local, llamados CAEL, y es precisamente eso, que las comunidades organizadas se preparen en identificar esas amenazas que tenemos en nuestra comunidad, pero identificarlas desde ya. O sea, no tenemos que esperar que se desbordó el río, que se incendió el local, sino desde ya identificar esas amenazas y tomar acciones como comunidad para hacer gestión del riesgo. Gracias, teniente. Es cortita esta sección, pero importante sus redes sociales para que lo puedan contactar, para tener información, acceso a toda la capacitación. Recuerden que estamos como bomberosucb.com a través de la página web y en las redes sociales como en Twitter, en Instagram, @bomberosucb. Mi Instagram personal es @heliopimentón, ahí también publico información de seguridad, de gestión de riesgos y todo lo relacionado. Gracias, teniente, por visitarnos. Gracias No será a usted. la primera vez, seguro vamos a tener más. Importante para ustedes, no solamente quiero que entiendan que se pierde la vida y se pierden los bienes, sino que también está existiendo en este momento medidas privativas de libertad bien severas y sanciones penales que pueden superar los 15 años. Por lo tanto, si usted no es consciente de la necesidad de la prevención, pero sobre todas las cosas de entender cuál es el riesgo al que usted va a someter a una comunidad, la ley penal se lo va a hacer saber. Así que no arriesgue, proteja su vida, sus bienes y sobre todo la integridad de todos sus vecinos. Vamos al receso y seguimos con el siguiente caso. Estos fueron los primeros.